Hola, muy buenos días. Estamos iniciando un nuevo programa que se llama Hagamos Historia, donde vamos a comentar, cuando sea necesario, algunas de las declaraciones de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador en sus conferencias de prensa matutinas. En este pasado mes de abril se conmemoró el fallecimiento, a traición, el asalto a traición a Emiliano Zapata. Y ahora, el 8 de agosto pasado, estamos celebrando su nacimiento, en el año que ha decretado el presidente de México, el año de Emiliano Zapata. Y en la conferencia de prensa del 8 de agosto pasado, el presidente hizo una cápsula histórica sobre este personaje. Con él hemos estado en desacuerdo cuando hace énfasis de que Madero, el apóstol de la democracia, merece un lugar en la historia a la altura de cualquier otro héroe, inclusive Emiliano Zapata. Después de escuchar el comentario del señor presidente, vamos a dar nuestra opinión al respecto. En Anenecuilco, Morelos, hoy se conmemora un aniversario más de su nacimiento. Este año nosotros decidimos dedicarlo al general Zapata, pensando más en el aniversario de su asesinato, en el centenario de su asesinato, el 19 de abril de 1919. Y nace también él en 1879 y es asesinado el 19 de abril de 1919, o sea, a los 40 años. Es asesinado en Chinameca por el militar Guajardo. Es asesinado por traición, es decir, es producto de una traición, de un engaño, y lo asesinan. Lo recordamos con mucho cariño por ser uno de los luchadores sociales más importantes de México. Por él, muchos campesinos lograron la recuperación de sus tierras que durante el porfiriato se habían entregado y muchas veces se habían apropiado en beneficio de grandes terratenientes, de hacendados. Esa es la historia de Anenecuilco. Había una hacienda que se llamaba el Hospital de la familia Escandón, y esa hacienda iba ampliándose, invadiendo las tierras comunales de Anenecuilco. Era la época de Porfirio Díaz y de el auge de la producción cañera, y las haciendas invadían las tierras de los pueblos. Como los hacendados eran muy influyentes, eran los que ponían a los gobernadores,
Los de Anenecuilco se quejaban con el gobernador de Morelos. Una vez el gobernador de Morelos le envió el escrito de los representantes de Anenecuilco al dueño de la hacienda y este señor le contestó al gobernador diciéndole que si los de Anenecuilco querían sembrar, que lo hicieran en maceta. Así era la arrogancia, la prepotencia. Un día, en sigilo, no se tocaron las campanas, como era la costumbre, cada vez que se reunían en el pueblo para hacer la asamblea. Se corrió la voz, se reunieron todos y los representantes de más edad que hacían las gestiones, los mandaban, hacían los escritos y los entregaban, reunieron a todo el pueblo y les dijeron: ya estamos cansados, necesitamos sangre nueva, no nos hacen caso, y hay que tener otros representantes. Y así en esa asamblea se eligió como representante del pueblo de Anenecuilco a Emiliano Zapata. Entonces él hablaba poco, pero era un hombre de convicciones. Y pues hizo algunos trámites, se dio cuenta de que no iba a poder recuperar las tierras y así empezó el movimiento revolucionario, porque se organizó un grupo y recuperaron la tierra de ese pueblo y luego de otros y de otros y de otros, y se creó el Ejército Zapatista del Sur. Esa es la historia. Luego él quiso entenderse con el presidente Madero, otro personaje extraordinario de nuestra historia, apóstol de la democracia. También Madero le tenía mucha consideración, se llevaron bien durante un tiempo, pero los dividieron, como suele pasar, que hay instigadores. No se logró la alianza, que era importante para mantener el apoyo popular y llevar a cabo al mismo tiempo los cambios democráticos. Hubo una separación, fue asesinado el presidente Madero, siguió la revolución, se entregaron las tierras en Morelos, luego se aprobó la ley agraria del 6 de enero de 1915 en Veracruz. Esta ley agraria fue promulgada por Venustiano Carranza porque en ese tiempo tanto el ejército de Villa como el de Zapata habían tomado la Ciudad de México. Y por esa presión y también porque era una demanda de la revolución, la facción carrancista promulgó esa ley agraria del 6 de enero de 1915 y ese es el antecedente para que después en el Constituyente de Querétaro quede establecido el derecho de los campesinos a la tierra en el artículo 27 constitucional.
esto es en la Constitución del 17, y 2 años después es la traición de quienes estaban en el poder, y el instrumentador de esa traición fue Guajardo en Chinameca. Esa es la historia de general Zapata, que hoy lo recordamos por estar cumpliendo 140 años de su nacimiento. Y digo, está cumpliendo 140 años porque esos hombres no mueren del todo. Cierran sus ojos y se quedan velando. Y siempre gobiernan o nos indican el camino a seguir con su ejemplo. Eso es lo que podemos decir acerca del general Zapata. Bien, hemos escuchado la apreciación de nuestro presidente querido sobre ese suceso del inicio de la revolución. Y no estamos de acuerdo en que Madero merezca estar ahí, por ejemplo, atrás en el background de sus conferencias de prensa. Ahí debería estar Emiliano Zapata, que fue el verdadero revolucionario que entregó su vida en la lucha por la independencia de los campesinos, por apropiarse de las tierras que por lógica y por razón les pertenecen, para poder sembrar y alimentarse. ¿Y por qué digo esto? Porque Madero fue 2 veces traidor. Primero traicionó a los de su clase, a los terratenientes, lanzándose a hacer una revolución por la vía armada, ya que miró que no había otra vía. Pero, como dicen por ahí, ¿quieres parar una revolución? Encabézala. Y eso fue lo que hizo Pancho Madero. Tan es así que en Chihuahua, cuando estaban firmando los acuerdos con Porfirio Díaz para que se fuera en sana paz, y bueno, se eligiera el gobierno a través de votaciones, como se hizo, por eso se le llama el apóstol de la democracia, pues estando en Ciudad Juárez, los revolucionarios le preguntaron, bueno, ¿y las tierras? Y les mandó decir que sí, que cómo no, que el territorio federal que quedaba fuera de las propiedades se les iba a vender parte del territorio federal. De ese tamaño empezó la disputa ahí contra Madero, por Pascual Orozco y Villa. Pero luego traicionó también a la revolución que encabezaba, supuestamente, cuando no le dio las tierras a los campesinos que le exigían con las armas en la mano los zapatistas. Entonces, doblemente traidor. Y para muestra toda una cuartilla, que es la primera página del plan de Ayala. Si ustedes leen el plan de Ayala, este señor que tengo aquí al lado, pues lo tilda de traidor desde que empieza la página hasta que termina. Traidor a la revolución. Entonces, con todo respeto, señor presidente, pues hay que leer bien la historia porque si no tenemos el riesgo de repetirla. Y es muy importante esclarecer esto, sobre todo a las jóvenes, a la gente menuda, que crece contrariados porque ve que están en el mismo monumento a la revolución, en una pata del monumento Lázaro Cárdenas y en la otra el general Calles, ¿no? Cuando Calles fue el cacique mayor que puso 3 presidentes al hilo y que los titiriteaba. Entonces, ¿de qué forma vamos a corregir el rumbo de la historia si estamos poniendo en conflicto, ¿no?, la conciencia colectiva de la gente? La estamos deseducando, pues, para decirlo de una vez. Figúrense que cada presidente de aquí y de otros países ponen a su héroe predilecto, ¿no?, en primer plano cuando llegan a la presidencia. Empezando, por ejemplo, por los izquierdosos, por Fidel Castro, pues a quién era el que tenía ahí en su buró, en la parte de atrás de su escritorio de despacho, pues a José Martí. Y también sabemos que el dirigente supremo y eterno Chávez, pues tenía a Simón Bolívar. Curiosamente acá Salinas tenía
de héroe de cabecera a Emiliano Zapata. Figúrense de qué forma se manosea la historia y la patria, ¿no? Para poder ahí hacer el parapeto de que son devotos de un héroe realmente valiente, honesto, cuando no lo son. En el caso de nuestro presidente, bueno, tiene a Benito Juárez, lo ora a Benito Juárez, ¿no? Un gran presidente. Pero ahí no hay ninguna mujer en el cuadro de honor y tampoco está Emiliano Zapata. Entonces, esas contradicciones, la dialéctica es así, ¿no? Ni es todo blanco ni es todo oscuro, hay un gris en la interpretación de la historia. Sin embargo, tenemos que tener cuidado al enaltecer a lo inaltecible, si es que se dice así, y darle la importancia a los héroes verdaderamente con convicción, con valentía, con dignidad. La crítica, como usted dice, señor presidente, es bienvenida y es una crítica fraterna. Así es que sigamos escuchando lo que sigue, porque lo que sigue aquí en esta conferencia de prensa del 8 de agosto es que los partidos van a devolver dinero de las prerrogativas que les da el INE para fortalecer las demandas de las necesidades del pueblo. Sin embargo, ¿de qué forma un partido puede crecer si no invierte sus prerrogativas en concientizar a la gente de la línea que hay que seguir? Porque si no hay línea, señor presidente, pues no vamos a ninguna parte. ¿De qué forma vamos a educar a la gente en lo político, en lo cultural y en lo ético si no hay financiamiento para revistas, para el periódico Regeneración, para cuadros? Si estuviéramos nosotros, diríamos, destinados a ser faquires en el sentido del sustento, ya no digo el de pan y miga, sino el que les estoy diciendo de la infraestructura para mover toda una maquinaria de partido, si no hubiera esa necesidad inminente, sobre todo que tenemos nada más 6 años, pues entonces no estaría hablando de esto. Yo diría que no se les dé un solo peso a los partidos para que se corrijan los kindergartens y se abran más universidades y se hagan caminos vecinales, etcétera, etcétera. ¿Cuánto es la prerrogativa que le dieron al PRI durante 70 y tantos años y cuántos años gobernó? Ahí está, nada más se las dejo de tarea. Bien, seguimos escuchando qué dice el señor presidente al respecto del retiro de los dineros a los partidos, que voluntariamente ellos cederán para la causa justa y común. Gracias. Bueno, pues yo celebro que ya haya respuesta de un partido. Estamos hablando de un ahorro, según entiendo, de cerca de 1,000 millones de pesos. Nada más un partido. 1,000 millones significa el poder darle mantenimiento, pues como a 1,000 escuelas. A ver, hagamos la cuenta. A 1,000,000 por escuela, 1,000. Es eso, ¿no? 1,000 escuelas que se están derrumbando, que se están cayendo. Necesitamos arreglarlas. Ese 1,000,000 por escuela alcanzaría hasta para hacer un aula y para impermeabilizar, pintar, arreglar los baños. Eso sí, se trata de una escuela de organización completa, grande, pero podría ser 500,000 y ya son 2,000 escuelas. Desde aquí se entrega el dinero a las escuelas. Entonces sería extraordinario que vinieran aquí. Nos ponemos de acuerdo con los dirigentes, con los gobernadores y
se asignan los presupuestos a cada escuela, se entregan los cheques para que los padres de familia con los maestros administren ese dinero y reparen las escuelas. Ese es un programa. Hay otros, desde luego, becas para estudiantes pobres de preescolar, de primaria, de secundaria, y muchas otras acciones, arreglar centros de salud que están en mal estado, comprar equipo médico para hospitales, en fin, sí ayuda, bastante. Entonces vamos a esperar a ver qué resulta, también a ver cómo está la legislación, si en este caso puede regresar etiquetado ese dinero. Presidente, buenos días. Hablando de tema educativo, ¿cuál es el proyecto de su gobierno para rescatar las diversas universidades que están en crisis y que los estudiantes necesitan estudiar porque obviamente es la palanca de desarrollo para el país? Que además esas universidades cayeron en bancarrota porque se desviaron fondos por parte de los rectores y en complicidad con los gobernadores. Prueba de ello está ahí Michoacán, está Colima, está Tijuana, está Oaxaca. ¿Cuál es el proyecto de su gobierno para rescatar esas universidades? Es la primera pregunta y después para la doctora Jiménez, si me lo permite. Bueno, estamos impulsando la educación, haciéndolo también con la participación de padres de familia, maestras, maestros, con la participación de expertos, pedagogos, especialistas en materia educativa, con los gobiernos de los estados, y no van a faltar recursos para las universidades. Respetando la autonomía de las universidades, estamos también pidiendo que se transparenten los fondos que se destinan a la educación, en este caso a la educación superior, a las universidades. No es nada más estar pidiendo y pidiendo presupuesto sin rendir cuentas. Entonces, no van a faltar los recursos, pero sí se está pidiendo transparencia en el manejo de los fondos, no a los cacicazgos en las universidades públicas. Eso no se admite. También hay sindicatos dentro de esas universidades. Igual en general. Todo esto porque había contubernio con las autoridades. Todo esto se daba porque había complicidad. Es lo mismo que pasaba con los sindicatos, con los dirigentes sindicales, que eran protegidos por el régimen. Nada de eso ya se permite. También ya inició el programa de las universidades públicas del sistema Benito Juárez. Se van a abrir en total este año 100 nuevas universidades. Ya se está trabajando en las distintas regiones del país. Se le pregunta además al presidente en ese mismo día, 8 de agosto, que cuál es su plan para la educación, enfatizando, creo, en educación superior. Y bueno, él enuncia, diríamos, lo que siempre ha dicho, que se van a crear 100 universidades, que va a llamar Proyecto Juárez. Qué bueno que puso como símbolo al presidente heroico Benito Juárez y no a Vasconcelos, por ejemplo, que era gente de derecha,
Tal vez si los panistas se les hubiera ocurrido hacer 100 universidades, le hubieran puesto el nombre de Vasconcelos, José Vasconcelos. Aquel que dice, no sé si la realidad o el humor, de que dando un discurso en la Universidad de México, llega el momento del discurso donde dice, y por mi raza hablará el espíritu. Y todo el mundo le aplaudió en ese momento. Y ese fue, diríamos, el eslogan de la Universidad Autónoma de México. Por mi raza hablará el espíritu. Pero en su discurso lo que decía después era, por mi raza hablará el Espíritu Santo. Pero después pues ya no lo leyó eso último, porque pues el aplauso había sido unánime, donde obviamente aplaudían tirios y troyanos, mochos y liberales. Bueno, si estas universidades vienen con ese signo laico, liberal, anticapitalista, antiimperialista, bueno, bienvenidas. Pero si se va a reproducir, vamos a decir, adiestrar a los jóvenes para que hagan buenos negocios y puedan explotar mejor a los obreros y a los empleados, pues esas universidades se van a servir para nada. Entonces, si no se da línea en educación, si no se hace una plataforma filosófica para educar para el pueblo, para ayudar, ahora sí como él lo dice, primero los pobres, por el bien de todos, pues nada, ¿no? Universidades en el aire, en las nubes. Dice el periodista que hay corrupción en las universidades, por supuesto. Pues ¿de dónde viene el plan maestro de la Chayo? Según tengo entendido, dizque pedir dinero para las universidades y luego cursar los cheques a una cuenta privada en X país o países. Y en complicidad con quienes, con los rectores y los gobernadores de los estados donde están estas universidades. Así es que echarle dinero bueno al malo pues no ayudaría. De ahí que el presidente dice, bueno, desde luego que las universidades tendrán recursos, pero habrá fiscalización de esos recursos. Pueden ser autónomas perfectamente, pero a la hora de rendir cuentas pues deben de ser muy precisas. Porque eso de la autonomía también vino en la época de Lázaro Cárdenas. Cuando Lázaro Cárdenas empujaba, proponía y activaba la educación socialista, el artículo 3 de la Constitución señalaba que la educación debería ser socialista. Tengo entendido que a nivel primario. Bueno, pues se asustaron los mochos, los conservadores, dijeron, a ver, en las universidades no va a entrar eso, En las universidades vamos a tener autonomía, para que no nos digan cuál va a ser el discurso, sino que cada maestro tenga libertad de cátedra. Pero no era con el ánimo de libre pensadores o de llevar a otro estadio a la sociedad en la evolución de la ciencia, y mucho menos. Era para cortarle el paso a la educación socialista, así de ese tamaño. Y si este país hubiera tenido la educación socialista, pues no estaría en la quiebra en la que está ahora, y en la catombe que viene más ahora que se aproxima la crisis económica, la mamá de todas las crisis. La del 2008 va a parecer una bebé de tetera. Así es que agárrense. Entonces, bueno, si asociarse con el norte lleva al primer mundo, pues díganme qué socio del norte está en el primer mundo, de los países en desarrollo, del tercer mundo. Decía Chomsky, que es un cerebro intelectual norteamericano, que si Cuba se hubiera aliado con Estados Unidos, pues sería ahora mismo otro Puerto Rico. ¿Sí? Si Cuba se hubiera aliado con Estados Unidos, sería otro México, con todo el Tratado de Libre Comercio, 250,000 de muertos, y no estamos en guerra civil. Imagínense cuando suceda. En fin, que estas especulaciones sobre el sistema universitario que está prohijando el gobierno, pues deberían de meterle también, ahora sí que coca, conciencia de cómo favorecer realmente desde la ciencia al pueblo, y no de servirse de los impuestos
que se pagan para crear universidades para servirle a los de arriba. Se está pensando en la creación de una universidad especial de formación de médicos y de enfermeras, nacional, que esté administrada por el gobierno de la Ciudad de México con el respaldo del gobierno federal. Esto va a ayudar mucho porque hay jóvenes que presentan hasta 3 veces el examen en medicina y no son admitidos. Entonces, estamos pensando en apoyar mucho todo lo relacionado con la educación. Es parte de los programas. Aquí aprovecho de adelantarlo. Se está hablando con Claudia, también con el secretario de Salud, el doctor Alcocer, y también con la Secretaría de Defensa, para aprovechar la experiencia de la escuela de formación de médicos, la escuela militar de salud que tiene el Ejército, para contar con apoyo de jubilados o médicos en retiro que pueden ayudarnos mucho a participar en este plan. Y desde luego se va a contar, estoy seguro, con los médicos de los institutos, son de primera, cardiología, nutrición, cancerología, los institutos de salud, que son de muy buenos centros médicos. Entonces, estamos convocando para atender todo lo relacionado con la educación y en especial lo que requiere el país. O sea, no es limitar a nadie su deseo de estudiar derecho o ciencia política o economía o contabilidad, pero también de acuerdo al plan de desarrollo, qué es lo que más necesitamos, qué profesionales son los que requiere México para su desarrollo. Educación y salud, dos factores muy importantes para sanear el tejido social que está tan desgastado en estos tiempos de crisis en México. Desde luego, un sistema universitario donde se enseñe medicina solamente en todas las áreas para producir miles de médicos y enfermeras especialistas. Pero volvemos a lo mismo, si se van a producir para el mercado, pues no nos salva el asunto de ver por las necesidades de nuestra gente en el asunto de la salud. ¿Qué quiero decir? Si no se imbuye desde muy temprano, no en la educación media superior ni poquito más arriba, no, desde el kindergarten, una educación humanista que vea más bien por servir más que por servirse de los demás, pues estamos tirando ahora sí que balazos al aire. Entonces, el ejemplo que salta como un conejo blanco desde el fondo del sombrero es el sistema de salud en Cuba, que tienen tantos médicos que exportan médicos, y no como mercancías, sino como humanistas que están preparados para atender el dolor humano allá, donde nadie llega. En el caso de Brasil,
en el caso de Venezuela, de Sudáfrica, de algunos países del África, durante decenas de años, pero están educados en el socialismo, en la solidaridad. Primero atender a los pobres, a los más necesitados, en los lugares más inhóspitos. Llega un fascista a Brasil de presidente y los echan fuera porque, según esto, son agentes cubanos que van a malversar las cabezas de las gentes. Bueno, claro, con el ejemplo que dan de humildad y de estar atendiendo a la gente en forma desinteresada, están enseñando también, por supuesto. Entonces, ¿cómo es que si se tiene un presupuesto o se va a tener un presupuesto que no se tiene para hacer unas universidades para los doctores, no se fija antes cuál es la línea de humanidad que deben de tener estos galenos para poder resolver la gran problemática, que no se resuelve además con los médicos, se resuelve con nutrición adecuada, por lo tanto, con alimentos no chatarra, con lograr la autonomía alimentaria en México. Escuchaba, no sé si en ese mismo día o antes o después, que en Guerrero los fertilizantes no se venden, a los campesinos se les obsequian, porque son tan pobres que no pueden pagar un saco de fertilizante. Y ahí dice el presidente, sobre todo en la parte de la montaña, se padece hambre. Una de las partes donde México tiene un padecimiento, ahora sí que intensivo, de la necesidad de sustentarse para poder vivir. Y ahora se preguntan por qué ahí es el estado donde más se mata, donde más hay narcotraficantes, donde más hay inestabilidad, donde, como dice mi compañero de fórmula de los miércoles, guerrero lindo y herido, ¿no? Bueno, celebramos que esos sean los planes del gobierno. Ojalá no nos llegue ahora sí que la bomba económica que se avisora, porque entonces sí se cae el peso y se cae todo. Esa es mi reflexión. Yo soy José Luis González y este segmento se va a llamar Hagamos Historia, enfocándonos principalmente en las mañaneras, en donde hay que destacar. Inclusive este día hubo otros puntos más que destacar, pero no vamos a hacer otra conferencia de la conferencia, así de larga. Vamos a tratar de ser precisos. Bien, los dejamos ahí y, como siempre, redundando, no decimos adiós, sino hasta siempre.